Bienvenidos formalmente, muy buenas tardes en este capítulo de viernes. Tres ejes que nos van a acompañar más allá de todo lo que venimos diciendo prácticamente a diario aquí y lo, por supuesto, coyuntural y lo del día. Uno es esto, la foto del Paraná y el impacto de la sequía en la Argentina. Esta bajante que es histórica, nunca antes vista desde 1944, pero mayor, y que va a generar secuelas en términos productivos, también en el ecosistema, pero en términos productivos es muy gravoso, porque por el Paraná sale el 86% del conjunto de exportaciones que Argentina hace año tras año. Una parte se ha derivado a Bahía Blanca, no toda, otra parte al puerto de Quequén, tampoco alcanza, no está pudiendo ser reemplazado. Veremos qué ocurre. Ahora, esto de la bajante del Paraná no es, que afecta a la hidrovía, no es lo único. Porque la crisis hídrica se está evidenciando en Río Negro. Yo les voy a mostrar una foto en un ratito, si es que no la tenemos ahora, del río Colorado. Y el impacto en el ecosistema y en el aparato productivo que esto genera en provincias como Río Negro o Neuquén, en lo que tiene que ver con el agua potable de las ciudades. Esta situación yo creo que como el prisma ombliguista de la mirada porteña, no contemplamos muchas veces lo que pasa más allá de la General Paz, es inédito y es un hecho recontrahistórico. No un poquito histórico, recontrahistórico. Porque, insisto, hace más de 75 años que la Argentina no tiene esta crisis. Y se profundizaría si es que la Niña, en toda su magnitud y dimensión, se proyectase sobre nosotros durante los próximos 30 o 45 días. Si la sequía nos siguiera acompañando y, por lo tanto, el impacto de las eventuales siembras récord de ese elemento con el cual Argentina logra, exportando, crear y generar los dólares que le faltan, no aparece. Y si no se puede, y si la cosecha no se puede hacer, y si la siembra no se concreta, en el primer trimestre del año próximo la situación será infinitamente peor. Por lo tanto, yo diría que este aspecto lo vamos a recurrentemente marcar en el transcurso de esta tarde y de aquí en adelante, porque perturba y mucho, y cobija a buena parte de la Argentina, el corazón profundo productivo, por otra parte, de la Argentina. Gabinete, foto y crisis política. Es esto. La primera, desde que Alberto Fernández es presidente. Justo ahora, bueno, sí, descriptivo del momento de debilidad política del presidente. ¿Cuán profunda es? No lo sé. Dijo Santiago Cafiero, no hay más fiestas más allá del cumpleaños de Fabiola. Dijo una de las que estuvo allí, que por lo menos hay 30 fotos más. Juran y perjuran en el oficialismo que no habrá más filtraciones. Nadie puede dar por sentado lo concreto. En el mientras tanto, la investigación judicial todo hace presagiar que más temprano que tarde van a estar imputados desde el mismísimo presidente hasta Fabiola Yáñez y todos los que estaban en esa cena haciendo lo que no correspondía. Lo que todo el mundo tenía prohibido. Lo que el propio presidente, profesor de Derecho, había determinado que no suceda en medio de la pandemia, porque había que ser solidario. Con lo cual, esta foto refleja, me parece, a mi gusto, la idea de una salida hacia adelante del presidente, de ponerle mucha impronta y energía en la pospandemia imaginaria por el gobierno, veremos si ocurre, todo el acento a la gestión que no ha tenido hasta aquí, porque, en definitiva, la insustancialidad en buena medida de la gestión, por supuesto atravesada por la pandemia y no es un dato menor, morigera, pero no explica todos los déficits de gestión. Esta debilidad política, fruto de no haber podido cumplir con el propio decreto que él había establecido, termina impactando de lleno acá. Y la gestión es un aspecto, yo diría, no menor. Así que veremos, porque hay una pregunta subyacente que la voy a hacer después. ¿Quién gobierna en la Argentina? Porque todos están en campaña. Hasta incluso gobernadores que se pelean con vices. ¿Quién gobierna? El propio jefe de gobierno, que hoy va a estar en Mar del Plata por la noche, que ayer estuvo en La Matanza, que está más en la provincia que en la ciudad, con un vice que es el candidato en la provincia y por lo tanto tampoco está en la ciudad. ¿Quién gobierna? ¿Quedamos a la buena de Dios en medio de qué? ¿De una pandemia que ya terminó? No, no terminó. Aparentemente. De hecho, ¿qué discute el mundo? Tercera dosis. Sí, Argentina, Fernán Quirós dijo, es indispensable. Bueno, muy bien, pero el gobierno ha dicho, hasta el año que viene no hay tercera dosis. Obviamente más preocupado que cualquiera por completar la pauta de vacunación, que de hecho solo la tienen en la Argentina poco menos del 25% de la población total, menos de 1 de cada 4 habitantes en la Argentina. Mal podemos pensar en una tercera dosis cuando estamos terminando la segunda, con además mora, con todas las deficiencias que ya hemos conocido, con los déficits de gestión en términos de
velocidad en el ritmo vacunatorio que también hemos venido marcando. Más allá de que en las últimas 48 horas, ayer y hoy, mejor dicho, ayer y antes de ayer, los registros dicen que finalmente empezamos a acelerar como corresponde. El tema del stock, ¿cómo se distribuyen? Advirtió Quirós que no tiene stock. Se los conté yo el día miércoles, hoy es viernes. La ciudad viene vacunando a medida de que le suministran las dosis. La Pampa lo mismo. En una gestiona la oposición, en la otra gestiona el oficialismo. No es un problema de partido de gestión, es un problema de gestión de vacuna, de cuántos llegan y desde qué lugar. Y el tema es la nueva normalidad, porque en medio de todo esto el gobierno piensa que vamos hacia una nueva normalidad. De hecho, Matías Lamens dijo que a fines de septiembre ratificó va a haber aforo en los estadios de fútbol, es decir, la gente va a ir a la cancha, probablemente asistamos a un recital. Ya en la provincia de Buenos Aires se permita hasta las 3 de la madrugada tener los bares abiertos con hasta 1000 personas en algunos lugares. Todo eso mientras, aclaro, la universidad no volvió en términos plenos a la presencialidad, ni mucho menos, y la presencialidad educativa todavía sigue siendo parcial en muchos lugares del interior, donde solo en los primeros niveles o en los primeros grados de la escuela primaria y en el último año del secundario hay presencialidad más parecida a la plenitud anterior a la pandemia que otra cosa, pero en el resto no, y de hecho se intercalan, y entonces van una semana sí y otra semana no, algo a lo cual el gobierno está apurando que se normalice, porque además eso es un ordenador para la familia y porque además tiene un costo político, no es tampoco inocuo. Allí hay enojo, hay bronca, que habrá que ver quién capitaliza finalmente de la postre. Pero eso está sucediendo, por eso Río Negro va a la presencialidad plena el próximo lunes, 22.000 chicos van a volver a la escuela, por eso en Entre Ríos se confirmó que el 30 de agosto volverán también a la presencialidad plena, provincia en la cual en colegios y parajes rurales, por ejemplo, no había presencialidad plena, tampoco había casos de COVID y tampoco había internados. Alguien va a tener que explicar ese pasivo que queda, y que es insalvable, porque en la vida de un chiquito, cada día es importante. Un mes es muy importante, un año es trascendente, en una educación formal de 12 años, donde no hay tiempo para perder, y donde además el desigual termina siendo mucho más desigual que antes de la pandemia, por la brecha tecnológica, por la brecha pedagógica, y por la falta de equiparación respecto a aquel que tuvo algún salvoconducto o algún papá que pudo pagar o mamá, finalmente esa educación, esa pedagogía que en el colegio no estaba. Así que acá hay un aspecto que hace ruido. El mundo está perturbado por la variante Delta. Gran Bretaña se ocupa. Sydney, en Australia, que tiene los mismos vacunados con 2 dosis casi que la Argentina en términos poblacionales, ha decidido un confinamiento estricto los próximos 30 días por tener un centenar de casos con variante Delta. En la Argentina la circulación comunitaria está al caer. Tal vez ni siquiera la detectamos porque nuestro sistema de detección es muy endeble, como ustedes ya conocen. Sin embargo, el gobierno dice, no, acá no, posibilidad de cerrar, volver atrás, no hay. Y se enfoca en la vacunación. Y lo cierto es que ayer vacunamos 91.248 personas con primera dosis, 352.142 segundas dosis. Y este es un ritmo que Argentina debería mantener. Está muy parecido o está muy en línea con lo que pasó el miércoles, que fue un récord. Se aplicaron, por consecuencia, en la Argentina, más de 443.000 dosis en un día. Ya hay casi 60% de la población con una dosis. Para la variante Delta este pasa a ser un dato poco relevante, importante, necesario, pero no suficiente. Y acá ya hay casi un 25%. El gobierno dice que al 12 de septiembre llega con 33% de la población con 2 dosis, pauta completa. En un mundo que está vacunando fuertemente a los adolescentes, en medio de las vacaciones en Europa en particular. España tiene datos muy elocuentes. Ya hay más del 10% de los adolescentes que tienen las 2 dosis, pero más de un 60% tiene la primera dosis. Y están vacunando de noche. Acá están los datos. 52,5% una dosis, 10,6% 2 dosis. ¿Y saben qué? En Madrid vacunan día y noche. En Cataluña, en Barcelona, día y noche. Quitaron las restricciones nocturnas en Cataluña, bajaron un poco los casos, se descomprimieron en algo las unidades de terapia intensiva que habían estado ocupadas en hasta un 50%, y entonces tratan de fluir. En Gran Bretaña hay mucha preocupación, pese a tener más del 60% de la población con 2 dosis, porque es una variante que pega muy de lleno en los que no se vacunaron, que son muchos, y es enormemente más contagiosa. Y el que tiene las vacunas también se contagia. Transita mejor el virus, se supone, pero, nadie está exento, como en ningún aspecto de la vida. Y entonces todo termina después recargando el sistema finalmente de internaciones. Volvemos a la Argentina. El dato estadístico de la vacunación en el país
Insisto, es que estamos arriba de 350.000 segundas dosis. Este es el ritmo que habría que mantener y en el ideal. Nadie me pudo explicar todavía por qué esto se produce ahora y no se puede mantener en el tiempo. Y por qué el domingo, por ejemplo, vacunamos menos de 100.000 personas con 2 dosis, como si descansáramos. O el lunes menos de 125.000. Con 2 dosis tenemos casi 1 de cada 4 menores de 60 años ya, más del 70% de los mayores de 60, 77% de los mayores de 70 y 75% de los mayores de 80. ¿Cuál es el remanente que queda casi en la segunda dosis? Casi excluyentemente Sputnik. Aquellos que se dieron la Sputnik B, primer componente, y cuyo segundo componente no llegó. Y acá veo alguna. Yo soy otro, pero con factor de riesgo, la ciudad, 45, 31 de mayo, pronto voy a cumplir la pauta de supuestamente los 90 días. Por eso el gobierno quiere acelerar. Moderna dice que tiene una muy buena validación. Me han dicho que tiene una muy buena validación y es importante. Pero la verdad es que en esencia lo que tenemos que apuntalar es esa segunda dosis. Y tienen que llegar la Sputnik B, segundo componente. Perdón que me distraje un instante. Bienvenida Lourdes, ¿cómo estamos? Hola Javi, ¿cómo andan? Buenas tardes.